Hola, bienvenido a nuestro canal de historias sabias. Disfruta mirando. Después del funeral de mi esposo, no mencioné la herencia de $2 millones ni la casa en Italia. Al regresar a casa después del entierro, escuché de mi suegra: recoge tus cosas y lárgate. Tu lugar está en la entrada del edificio. Asentí en silencio y tomé una decisión. Conocí a Eduardo hace 35 años, en la fábrica donde ambos trabajábamos. Yo tenía 22, él 27. Era ingeniero en el departamento de proyectos, y yo economista en contabilidad. Recuerdo ese día con claridad, principios de septiembre, el veranillo de San Miguel. Estaba en la fila del comedor de la fábrica, sosteniendo una bandeja con sopa y una croqueta. Delante de mí había un joven alto, con una camisa clara, rubio, con la espalda recta y hombros anchos. Tomó 2 porciones de guarnición y se volvió. Nuestras miradas se encontraron. Perdón, dijo, ¿la estoy molestando? No, respondí, está bien. Sonrió, y cuando sonrió sentí que algo se estremecía dentro de mí. Tenía los ojos grises, tranquilos y bondadosos. Avanzamos hacia las mesas. Me senté con mis compañeras de contabilidad, él con sus colegas, pero durante todo el almuerzo sentí su mirada sobre mí. Varias veces levanté los ojos y vi que me estaba mirando. Apartaba la mirada, pero luego volvía a hacerlo. Después del almuerzo regresé a contabilidad. Subí a las escaleras cuando escuché detrás de mí: espere. Me giré. Aquel joven subía de dos en dos los escalones para alcanzarme. Perdone, dijo, un poco sin aliento. Yo quería, es decir, pensé. Se trabó, se sonrojó. ¿Podría usted, si no le es mucha molestia? Titubeó un poco más, luego exhaló y dijo rápido: ¿puedo saber su nombre? Sonreí. Esperanza. Mucho gusto, Eduardo. Me tendió la mano. Se la estreché. Su palma era cálida y firme. Esperanza, sé que puede parecer extraño, pero ¿aceptaría ir conmigo al cine? El sábado, por ejemplo. Debí haber dicho que no. Tenía novio, Adrián, con quien llevaba 6 meses. Pero cuando miraba aquellos ojos grises, todos los pensamientos sobre Adrián se desvanecían. Sí, dije, acepto. Su rostro se iluminó. ¿De verdad? Perfecto. Entonces nos vemos en el cine central, a las 7 de la tarde. Ponen una buena película de guerra. Quedamos así. Nos encontramos el sábado. Eduardo llegó 15 minutos antes, estaba de pie junto a la entrada del cine, con traje oscuro y camisa blanca, sosteniendo un ramo de claveles. Cuando me vio, su rostro se iluminó con una sonrisa. Esperanza, dijo, viniste, tenía miedo de que cambiaras de opinión. ¿Y por qué habría de hacerlo? No sé, solo tenía miedo. Me dio las flores, claveles rojos, 5, envueltos en un periódico. Gracias, dije, son muy bonitos. Fuimos al cine. Era una película de guerra, de tanquistas. Eduardo miraba atento, y yo lo miraba a él, su perfil, cómo fruncía el ceño en las escenas tensas y cómo se relajaba en las tranquilas. Después fuimos a pasear por el parque. Era una tarde cálida, las hojas empezaban a amarillear. Caminamos por la Alameda, conversando. Eduardo hablaba de su trabajo, de los proyectos en los que participaba. Hablaba con pasión, los ojos brillaban. Se notaba que amaba lo que hacía. ¿Y tú? Me preguntó. ¿Te gusta trabajar en contabilidad? Sí, respondí. Me gustan los números. Son precisos, claros, no como las personas. Se rió. Eso es verdad. Las personas son más complicadas. Llegamos a la fuente y nos sentamos en un banco. Eduardo sacó una chocolatina del bolsillo, la partió a la mitad y me ofreció. Toma. Comimos chocolate y miramos la fuente. Los chorros de agua subían y brillaban con el sol poniente. Esperanza, dijo de pronto, ¿puedo pasar a verte? Al comedor, a la hora de comer. ¿Y acompañarte después del trabajo? Si no te importa, claro. Lo miré, a esos ojos grises tan serios, a esa sonrisa tímida, y entendí que ya estaba enamorada. No me importa, respondí. Desde ese día nos vimos a diario. Eduardo me acompañaba después del trabajo, paseábamos por la ciudad, íbamos al parque, al cine, al teatro. Los fines de semana salíamos en bote, hacíamos excursiones en bicicleta o íbamos al campo. Me regalaba flores, me dejaba notas, me llamaba por las noches. Adrián, mi antiguo novio, entendió rápido que las cosas iban mal. Me armó una escena, gritó que era una traidora,
que había invertido su tiempo en mí y yo lo abandonaba, pero no me arrepentía. Con Eduardo todo era distinto, fácil, tranquilo, seguro. 6 meses después Eduardo me invitó a la casa de su madre. Estaba nerviosísima. Me cambié de ropa 3 veces, me pinté los labios, me rehice las trenzas. Eduardo se reía y decía que ya era hermosa, que a su madre le gustaría sin duda. Carmen vivía en un pequeño apartamento de una sola habitación en las afueras. Pequeño, estrecho, con papel viejo y muebles desgastados. Nos recibió en la puerta, me escaneó con una mirada larga y evaluadora. Así que tú eres Esperanza, dijo. Pasa. Nos sentamos a la mesa. Carmen había preparado una cena modesta. Papas, pescado, verduras, té con galletas. La conversación no fluía. Ella preguntaba, yo respondía con monosílabos. ¿Dónde nací? ¿Dónde estudié? ¿En qué trabajaban mis padres? Mis padres son maestros, expliqué. Mi papá, de matemáticas, mi mamá, de lengua. Maestros, bufó Carmen. Pobres, entonces. Viven con modestia, respondí con cautela. Con modestia, repitió ella y miró a su hijo. Eduardito, ¿estás seguro de tu elección? Mamá, frunció el ceño Eduardo, no empieces. Solo digo, se encogió de hombros ella. Podrías encontrar a alguien mejor, de una buena familia, con dinero. Esperanza es de una buena familia, dijo Eduardo con firmeza, y no necesito dinero. Necesito a alguien con quien ser feliz. Carmen guardó silencio, pero se veía claramente que no estaba satisfecha. Esa noche lloré medio sueño. Eduardo me consolaba, decía que su madre solo se preocupaba, que se acostumbraría, que me querría, pero yo sentía que nunca me aceptaría. Nos casamos al año. La boda fue modesta, unas 40 personas, un restaurante sencillo. Mis padres vinieron, un poco incómodos entre gente de ciudad. Carmen estuvo seria toda la boda. Cuando fuimos a pedir su bendición, me miró con dureza y dijo, bueno, si Eduardito lo eligió, esperemos que no se haya equivocado. Entonces no lo tomé tan a pecho. Pensé que cualquier madre sufre al perder a su hijo. Con el tiempo me aceptaría. Qué equivocada estaba. Después de la boda nos mudamos a un pequeño apartamento de una habitación en las afueras, 28 metros, tercer piso sin ascensor, baño diminuto, cocina minúscula. Pero para nosotros era un mundo entero, nuestro. Éramos felices. Eduardo trabajaba sin parar, tomaba proyectos extras, hacía consultorías. Yo me encargaba de la casa, cocinaba, limpiaba, y los fines de semana salíamos juntos. No había mucho dinero, pero alcanzaba. Carmen venía cada domingo, sin aviso, sin llamada, simplemente aparecía con una bolsa de comida y cara de disgusto. Eduardito, estás más delgado, decía, examinándolo. Seguro no te alimentan bien. Mamá, todo está bien. Esperanza cocina muy bien. Muy bien, bufaba ella. Se nota, puro pellejo. Traía albóndigas, tartas, sopas en frascos. Lo ponía todo en la mesa y me decía, toma, Esperanza, aprende. Un hombre debe comer bien. Yo callaba y sonreía forzadamente. Eduardo le pedía que no se metiera, pero Carmen no escuchaba. Crió sola a su hijo, su marido se fue cuando Eduardo tenía 3 años. Ella trabajó en 2 sitios, se sacrificó por él. Eduardo era su vida entera. Cuando él se casó, ella lo sintió como una traición. 3 años después conseguimos un departamento de 3 habitaciones. Eduardo ya trabajaba en una constructora importante, ganaba bien. Nos dieron el piso por un programa para jóvenes especialistas, 70 metros, edificio nuevo, barrio tranquilo. Estábamos felices. Por primera vez teníamos espacio, dormitorio, salón, despacho. Hicimos la reforma nosotros mismos. Carmen venía cada día a criticar todo. Ese papel pintado es muy oscuro. ¿Por qué compraron ese sofá? Es poco práctico. Esto debieron hacerlo de otro modo. Eduardo aguantaba, yo también. Cuando terminamos, organizamos una pequeña fiesta de inauguración. Invité a amigos y familiares. Carmen se sentó en el sillón como si fuera la dueña de la casa, recibiendo felicitaciones. Y cuando todos se fueron, se quedó un rato más. Eduardito, dijo mientras se servía té, he estado pensando. Mi piso es pequeño e incómodo, y ustedes tienen 3 habitaciones. ¿Por qué no me mudo aquí? Estaríamos mejor todos. Eduardo se quedó quieto, miró a su madre, luego a mí. Mamá, dijo con cautela, tenemos nuestros planes.
Queremos bueno, ya sabes, hijos, familia. ¿Hijos? Repitió Carmen. ¿Y yo qué? ¿Molestaría? Al contrario, ayudaría. Soy la abuela. Mamá, aún no estamos listos, dijo Eduardo con firmeza. Quédate en tu piso. Será mejor para todos. El rostro de mi suegra se endureció. Dejó la taza sobre la mesa y se levantó. Ya veo, masculló. Es cosa de la esposa. Ella no quiere que su madre viva con ustedes. ¿Qué tiene que ver Esperanza? Se indignó Eduardo. Es mi decisión. ¿Tuya? Se burló Carmen. Claro, tuya. Antes siempre me escuchabas y ahora obedeces a ella. Se fue dando un portazo. Después de eso estuvo 2 semanas sin llamar ni venir. Eduardo sufría, quería llamarla, reconciliarse. Yo trataba de disuadirlo, pero aún así la llamó, se disculpó, aunque no tenía culpa de nada. Carmen aceptó las disculpas con magnanimidad y volvió a venir todos los domingos. Pasaban los años, vivíamos, trabajábamos, ahorrábamos dinero. Hijos no teníamos. Yo mucho tiempo no podía quedar embarazada. Me hice pruebas, me traté. Los médicos decían que había posibilidades, pero pequeñas. Eduardo me apoyaba, decía que lo superaríamos, que los hijos no eran lo principal, que lo principal éramos nosotros dos juntos. Pero Carmen pensaba distinto. Esperanza, decía en cada encuentro, ¿entiendes que mi hijo quiere hijos? Estás obligada a darle un heredero. Lo estamos intentando, respondía yo, conteniéndome. Intentando, bufaba ella. Ya han pasado tantos años y nada. ¿No será que el problema eres tú? Eduardo intervenía, pedía a su madre que no se metiera en nuestra vida privada. Pero Carmen no se calmaba. Creía tener derecho a saberlo todo. Cuando cumplí 35, me resigné a que no tendríamos hijos. Eduardo también. Dejamos de hablar del tema, dejamos de esperar, simplemente seguimos viviendo. Carmen lo tomó como culpa mía. Se volvió más fría, distante, dejó de traer tartas, dejó de interesarse por mis asuntos, hablaba solo con su hijo, como si yo no existiera. Yo no me ofendía. Me resultaba más fácil cuando me ignoraba. Por aquellos años, Eduardo empezó a viajar mucho. Su empresa se encargaba de grandes proyectos por todo el país y después también en el extranjero. Volaba a distintos países, asesoraba a promotores, negociaba suministros. Ganaba bien, muy bien, pero vivíamos modestamente, compramos un coche normalito, sin lujo, la ropa la elegíamos económica, de vacaciones íbamos una vez al año a ciudades cercanas. Eduardo decía que había que ahorrar, invertir, guardar para el futuro. Yo no preguntaba para qué futuro exactamente, confiaba en él. Y luego, hace 11 años, volvió de un viaje a Italia y dijo: Esperanza, he comprado una casa. ¿Quieres ver las fotos? No creí lo que oía. ¿Una casa? ¿En Italia? Me enseñó las fotos. Un edificio de 2 plantas con tejado de terracota, paredes blancas, contraventanas verdes, un jardín con olivos, una terraza con vistas a las colinas. Por dentro, habitaciones amplias con techos altos. Es nuestra, dijo Eduardo. La compré por 200.000 euros. Tenía ahorros. Estuve invirtiendo, guardando, y salió. Ahora tenemos una casa en el sur de Europa. No sabía qué decir. ¿200.000 euros? ¿De dónde tanto dinero? Eduardo me lo explicó. Durante años había recibido porcentajes de operaciones, asesorado a clientes privados, invertido en acciones y bonos. Todo legal, todo limpio. Simplemente no hablaba de ello, no quería llamar la atención, no quería que nadie lo supiera. ¿Ni siquiera tu madre lo sabe? Pregunté. Sobre todo mi madre, asintió. Esperanza, la quiero, pero no sabe guardar secretos. Si se entera, mañana lo sabrán todos los vecinos, todos los parientes, y no me conviene. Lo entendí. Carmen realmente no sabía callar. Le encantaba presumir, contar a todo el mundo los logros de su hijo. Si se enteraba de la casa en Italia, sería el tema principal de todas sus conversaciones. ¿Y qué haremos con la casa? Pregunté. La voy a alquilar por una agencia, respondió Eduardo. Vendrán turistas. No será mucho dinero, pero será estable. Y nosotros iremos una vez al año a descansar. Fuimos a esa casa una vez, hace 10 años, en septiembre. 2 semanas que nunca olvidaré. Caminábamos por las callecitas estrechas del pueblo, bebíamos vino en la terraza, recibíamos el amanecer en el jardín. Eduardo me abrazaba y decía: Esperanza, este es nuestro lugar.
Cuando nos jubilemos, nos vendremos a vivir aquí. Viviremos tranquilos, sin prisas. Yo le creía. Esperaba ese día. Pero a Carmen no le dijimos nada. Eduardo inventó la historia de que habíamos hecho un tour normal por Europa. Mi suegra escuchaba nuestros relatos y torcía la boca. Ir por el extranjero, cuando en nuestro país hay tantos sitios bonitos. Después de aquel viaje la vida siguió su curso. Eduardo continuó trabajando, viajando, ganando dinero. Yo me jubilé a los 55, pero no me aburría. Me ocupaba de la casa, leía, veía a mis amigas. Íbamos al teatro, a exposiciones. Cada noche cenábamos juntos, comentábamos las noticias, hacíamos planes. Carmen envejecía. Ya pasaba de los 80, la salud se debilitaba, pero el carácter seguía igual. Seguía viniendo a casa, seguía criticando, seguía convencida de que su hijo le debía todo. Eduardo la cuidaba, pagaba sus facturas, compraba medicinas, llamaba a los médicos. Yo no me oponía. Era su madre, su responsabilidad. Yo me mantenía al margen, no me metía en su relación. Y entonces, hace 5 años, Eduardo hizo testamento. Llegó a casa por la tarde, se sentó junto a mí en el sofá y dijo: Esperanza, tengo que contarte algo. Me contó que tenía una cuenta en un banco suizo, que allí había $2 millones, que era dinero acumulado en 20 años de trabajo, que quería hacer testamento para que, si pasaba algo, yo estuviera protegida. ¿Protegida de quién?, pregunté. De mi madre, respondió sin rodeos. Esperanza, la conozco. Cree que todo lo que tengo le pertenece. Si me pasa algo, intentará quedarse con todo, el piso, el dinero, la casa. Te dejará sin nada. Pero es tu madre, intenté objetar. No puede ser tan cruel. Si puede, dijo Eduardo con firmeza. La conozco mejor que tú. Me quiere, pero es egoísta. Para ella lo principal es ella misma, sus intereses, su bienestar. Tú para ella no eres nadie. Solo la mujer que le quitó a su hijo. No quería creerlo, pero en el fondo entendía que tenía razón. Carmen nunca me había querido. Me toleraba porque era la esposa de su hijo. Pero si Eduardo faltaba, se desharía de mí sin remordimientos. ¿Qué quieres hacer?, pregunté. Hacer un testamento, respondió. El piso se lo dejaré a mi madre, que tenga vivienda y no diga que la he tratado mal. Pero todo lo demás, la casa, el dinero, el coche, será para ti. Eres mi mujer. Has estado a mi lado toda la vida. Te mereces una vejez digna. Fuimos al notario. Antonio Ruiz era amigo de Eduardo desde la universidad, un hombre de confianza. Redactó el testamento con cuidado, tuvo en cuenta todos los detalles, lo certificó. Eduardo firmó los documentos y se los dejó en custodia. Esperanza, me dijo al salir de la notaría, si me pasa algo, ve con Antonio Ruiz. Él lo sabe todo, te ayudará. No le tengas miedo a mi madre, no la escuches. Tendrás una casa, tendrás dinero. Vivirás bien. No hables así, le pedí. Aún te queda mucha vida. Eso espero, sonrió, pero por si acaso, hay que estar preparado. Tenía razón. Yo tenía 57 y mi marido 62 cuando su corazón se detuvo en el trabajo. Infarto, dijeron los médicos. Rápido, sin sufrimiento. Recibí la llamada el jueves al mediodía y el viernes ya estábamos frente a la tumba. Todo pasó tan deprisa que ni siquiera tuve tiempo de asimilar la pérdida. Aquel jueves yo estaba en casa, preparando la comida. Pensaba hacer el plato favorito de Eduardo, estofado con setas. Él había prometido volver temprano, quería ver un partido de fútbol. Cortaba las patatas, doraba la cebolla cuando sonó el teléfono. Número desconocido. Hola, ¿es usted Esperanza?, preguntó una voz femenina. Sí, dígame. La llamo de la constructora Progreso. ¿Su marido es Eduardo Morales? Lo siguiente lo escuché como a través de algodón, las palabras llegaban a trozos. Perdió el conocimiento, ambulancia, Hospital Municipal número 6, venga de inmediato. Apagué la cocina, agarré el bolso, salí corriendo a la calle, paré un taxi. El conductor me hablaba de algo, pero yo no lo oía, miraba por la ventana, apretaba el teléfono y repetía para mis adentros: todo va a salir bien, todo va a salir bien, todo va a salir bien. En el hospital me recibió la misma mujer que había llamado, la secretaria, pálida, desconcertada. Esperanza, yo lo siento mucho. Los médicos hicieron todo lo posible, pero ¿dónde está? La interrumpí. ¿Dónde está mi marido? Por aquí,
por favor. Me llevaron a un despacho. Allí estaba un médico de unos 40 años, con bata blanca. Se levantó al verme entrar. ¿Es usted la esposa de Eduardo Morales? Sí. Siéntese, por favor. Prefiero quedarme de pie. Hable. El médico suspiró. Su marido ingresó a las 11:20. Infarto agudo de miocardio. Empezamos las maniobras de reanimación de inmediato, pero, lamentablemente, no sobrevivió. La hora oficial de la muerte es 11:48. Lo siento mucho. Yo estaba de pie, mirándolo. No lloraba, no gritaba, solo estaba, por dentro, vacío. ¿Puedo verlo? Claro, ahora la acompaño. Eduardo estaba en una camilla, cubierto con una sábana, el rostro tranquilo, como si durmiera. Me acerqué, tomé su mano, fría. Le acaricié el pelo, la mejilla. Eduardo, susurré, ¿cómo has podido? Íbamos a hacer tantas cosas, a ir a Italia, a celebrar nuestros 40 años juntos. ¿Cómo pudiste irte así? No respondió, solo yacía, silencioso y lejano. No recuerdo cómo llegué a casa. No recuerdo cómo llamé a Carmen. Solo recuerdo su grito al teléfono. ¿Qué? ¿Qué has dicho? ¿Mi hijo? No, no puede ser. Llegó una hora después. Entró en el piso hecha un torbellino, roja, hinchada de llorar. ¿Dónde estabas? Me gritó. ¿Por qué no lo vigilaste? ¿Por qué no llamaste al médico antes? Carmen, estaba en el trabajo, intenté explicar. No podía saberlo. ¿No podías? Me interrumpió. Tenías que sentirlo. Eres su mujer. Tenías la obligación. Yo me callé. Era inútil discutir. Ella necesitaba un culpable. Y ese culpable fui yo. Los 2 días siguientes se convirtieron en una sucesión de pequeñas humillaciones y obligaciones dolorosas. Carmen se encargó de organizar el funeral, pero cada paso lo consultaba como si yo fuera la última de las tontas. ¿Encargamos coronas o no? Preguntaba. Claro que sí, respondía yo. ¿Y tienes dinero? ¿O pago yo? Tengo. Bueno, tú verás. Luego no digas que no te avisé. El funeral es caro. Trajo a un agente de una funeraria. Un hombre gordo, con traje negro, extendió sobre la mesa catálogos de ataúdes, coronas, vallas para la tumba. Este ataúd es de roble, cuesta tanto, este es más sencillo, de pino. ¿Cuál van a elegir? Carmen me miraba, expectante. De roble, dije. ¿Segura? Volvió a preguntar la suegra. Es caro. Eduardo se merece lo mejor. Se lo merece, murmuró. Bueno, si pagas tú, elige el que quieras. El agente asentía, anotaba, seguía enseñando. Coronas, cintas, música. Todo costaba dinero, y con cada cosa Carmen fruncía más el ceño. ¿Para qué quieres música? Preguntó. Sin eso también vale. Quiero que todo sea digno, respondí. Digno, refunfuñó. En vida no le ayudabas y ahora al muerto le haces monumentos. Apreté los puños bajo la mesa, pero callé. No era momento de discutir. El funeral se fijó para el sábado. El viernes por la tarde empezaron a llegar los parientes. La tía de Eduardo, Rosa, trajo empanadillas y ensaladas. El primo Miguel llegó de otra ciudad con su mujer y su hija. Los vecinos pasaban, traían flores, daban el pésame. Carmen se sentaba en el salón y recibía a todos como si fuera la dueña de la casa. Hablaba del hijo, lloraba, se lamentaba. Yo me afanaba en la cocina, hacía café, ponía la comida en platos, fregaba. Nadie se fijaba en mí, yo era simplemente la criada en ese velorio. Miguel entró en la cocina a por agua y me vio junto al fregadero. Esperanza, ¿cómo estás? Preguntó en voz baja. Normal, respondí sin levantar la vista. Si necesitas algo, dímelo. Te ayudaremos en lo que podamos. Gracias. Se fue. Miguel es buena persona. Lástima que viva lejos. La noche antes del funeral no dormí. Me tumbé en la cama y me quedé mirando al techo. A mi lado, el lugar vacío donde siempre dormía Eduardo, su almohada, su manta. Alargué la mano, toqué la sábana, fría. Por la mañana me levanté temprano, me puse un vestido negro que había comprado el día anterior. Sencillo, sin adornos. Me recogí el pelo en un moño, no me maquillé. Me miré al espejo, cara pálida, ojeras oscuras, mirada cansada, viuda. A las 9 vino el autobús a buscarnos. Carmen se sentó en la primera fila, yo a su lado. El resto de los familiares llenó los demás asientos. Íbamos en silencio. Alguien sollozaba, alguien miraba por la ventana.
En el cementerio se reunieron unas 50 personas, compañeros de trabajo de Eduardo, amigos, vecinos, parientes lejanos, todos de negro, todos con flores. El sacerdote ofició el responso, la gente se despedía, arrojaba flores a la tumba. Carmen lloraba tan alto que se la oía en las parcelas de al lado. Se arrodilló al borde de la tumba, lamentándose. Hijo mío, ¿cómo pudiste dejarme? ¿Quién va a cuidar de mí ahora? Miguel y su mujer la levantaron y se la llevaron aparte. Yo me quedé allí mirando cómo los sepultureros cubrían el ataúd con tierra. Los golpes de los terrones contra la tapa retumbaban en mi cabeza. Pum, pum, pum. Después fuimos a casa para el banquete fúnebre. Solo entonces, viendo cómo mi suegra mandaba en nuestro piso, empecé a entender. Mi vida anterior había terminado. Los parientes se sentaron en la cocina y en el salón. Vinieron unas 25 personas, tías, tíos, primos de mi marido, vecinos, colegas. La tía Rosa, hermana del difunto padre de Eduardo, se acomodó en el sofá. Mujer corpulenta, más de 70 años, traje oscuro con un broche grande en el pecho. Tenía un pañuelo en la mano y de vez en cuando sollozaba. Víctor estaría llorando ahora, decía, refiriéndose a su difunto hermano. Enterrar a un hijo, eso no es natural. Los hijos deberían enterrar a los padres, no al revés. A su lado estaba sentada su hija Ana, una mujer de unos 45 años, con un caro vestido negro y pendientes de oro. Trabajaba en un banco, ganaba bien y siempre lo recalcaba. Sí, tía Carmen, le dijo a mi suegra, es una desgracia terrible, pero lo estás llevando muy bien. Hay que seguir viviendo, por duro que sea. Fácil decirlo, respondió Carmen. ¿Y cómo voy a vivir? ¿Con qué? La pensión es una miseria, la salud ya no es la misma. Pero tienes el piso, observó Miguel, el primo de Eduardo. Alto, delgado, con poco pelo. Es un buen piso, en el centro. Lo vendes y te alcanza para una vejez sin apuros. No pienso vender nada, cortó la suegra. Es el recuerdo de mi hijo. Viviré aquí. Yo servía café casi de manera mecánica, ponía en platos la comida que habían traído. En la mesa había ensaladas, embutidos, platos calientes, pasteles. La tía Rosa trajo sus famosas empanadillas, la vecina Elena, una ensalada, los compañeros de Eduardo un pastel de pastelería. Esperanza, ¿qué ensalada es esta?, preguntó Ana, pinchando con el tenedor un cuenco. ¿De cangrejo? Sí, respondí en voz baja. Y yo pensaba que en un banquete fúnebre debía haber algo tradicional. También hay tradicional, asentí, señalando otro plato. Ah, bueno entonces. Se sirvió un poco de ensalada y volvió al sofá. Yo seguí repartiendo la comida, mientras me sentía como dentro de un capullo de algodón. Las voces llegaban apagadas, los rostros se difuminaban. La vecina Elena, una anciana del piso de enfrente, se acercó a mí en la cocina. Esperanza, querida, dijo en voz baja, sé fuerte. Entiendo lo mal que lo estás pasando. Eduardo era un buen hombre. Gracias, Elena, respondí. Si necesitas algo, dímelo. Somos vecinas de tantos años. Me apretó la mano y volvió al salón. Buena mujer, siempre nos ayudaba, siempre preguntaba cómo estábamos. Los colegas de Eduardo estaban aparte, junto a la ventana. 3 hombres con trajes oscuros, serios, contenidos. Uno de ellos, Carlos Mendoza, era jefe del departamento donde trabajaba Eduardo. Eduardo Morales era un excelente profesional, decía a Carmen. Uno de los mejores ingenieros con los que he trabajado. Todos estamos en shock con esta noticia. Se pasaba la vida en el trabajo, replicó mi suegra. Pues ya se ha pasado. Carmen, simplemente amaba su trabajo, dijo con cautela Carlos Mendoza. Era su vocación. Su vocación, bufó ella. ¿Y a la familia cuándo tenía que querer? ¿A la madre? ¿A la esposa? Carlos Mendoza se quedó callado, sin saber qué contestar. El sobrino de Eduardo, Diego, hijo de Miguel, un chico de unos 20 años, estaba en un rincón con el móvil. Vino al funeral, pero se pasó todo el día pegado a la pantalla. Juventud. Su madre Isabel, la mujer de Miguel, me ayudaba en la cocina. Mujer agradable, tranquila. Esperanza, déjame ayudarte, dijo. Estás agotada. Gracias, Isabel. Juntas poníamos la comida en fuentes, calentábamos las croquetas en el microondas. Isabel no hablaba, y yo se lo agradecía. No tenía fuerzas para hablar, comentar, explicar.
Carmen estaba sentada en la cabecera de la mesa, en el lugar de su difunto hijo, y recibía el pésame como si la viuda fuera ella y no yo. Carmen, aguanta, le decía una mujer corpulenta de traje negro, parienta lejana, creo que prima segunda. Eres tan fuerte, tan valiente. ¿Qué le vamos a hacer, Ana? Respondía la suegra, secando sus ojos secos con el pañuelo. La vida sigue. Hay que arreglarse de alguna manera. Yo estaba junto a la cocina y escuchaba. Arreglarse de alguna manera. ¿A qué se refería? ¿A mí? ¿Al piso? En estos 3 días, Carmen ni una sola vez me preguntó cómo me sentía. No me abrazó, no me dijo una palabra amable, pero órdenes daba constantemente, no vayas ahí, no toques eso, así no se hace, como si yo fuera una empleada contratada y no la esposa de su hijo. Esperanza, me llamó en voz alta. ¿Dónde está el té? La gente está esperando. Cogí la tetera, fui al salón, serví en las tazas. Las manos se movían solas. Ana me tendió su taza. A mí con azúcar, 3 cucharadas, dijo. Eché el azúcar, removí con la cucharilla, se la di. Y tráeme galletas, añadió. Traje un plato con galletas y lo puse delante de ella. Gracias, soltó, sin siquiera mirarme. El banquete fúnebre se alargaba dolorosamente. Hablaban del difunto, recordaban historias, se reían entre lágrimas. La tía Rosa contaba cómo Eduardo, de niño, pescaba en el estanque. Una vez se cayó al agua. Llegó a casa empapado, reía. Carmen lo regañó y Víctor dijo, no pasa nada, mamá, por lo menos ha pescado una carpa. Miguel recordaba cómo de jóvenes se fueron de excursión y se perdieron en el bosque. Estábamos tan asustados, decía, pasamos la noche en el bosque, pensamos, ya está, se acabó. Y por la mañana salimos a la carretera y resulta que estábamos a solo 1 kilómetro del campamento. Carlos Mendoza contaba anécdotas del trabajo. Eduardo Morales siempre fue puntual. Nunca llegaba tarde, nunca fallaba. Si se comprometía con algo, lo terminaba. Yo estaba sentada en un rincón y callaba. Mi marido era buena persona. Vivimos juntos 34 años. Trabajó en la constructora como ingeniero jefe. Ganaba bien, pero nunca alardeaba. Vivíamos modestamente, un piso de 3 habitaciones en un barrio residencial, coche sencillo, vacaciones una vez al año en el sur. La vida normal de gente normal. Esperanza, ¿por qué estás callada? Preguntó de pronto Ana. Cuenta algo sobre Eduardo. Todos se volvieron hacia mí. Me desconcerté. Él fue un buen marido, dije en voz baja, cariñoso, atento. Eso ya se sobreentiende, dijo Ana con un gesto. Cuenta alguna anécdota interesante. Intenté recordar algo adecuado, pero tenía la mente en blanco. Una vez fuimos al mar, empecé, y Eduardo decidió aprender a bucear con máscara. Se sumergió y la máscara se le salió. Se asustó tanto que salió del agua todo rojo. Algunas personas sonrieron de forma educada. Ana asintió. Sí, gracioso. Claramente esperaba algo más espectacular. Pero yo no tenía fuerzas para inventar historias. Basta de recuerdos, intervino Carmen. Será mejor que lo recordemos como es debido. Levantó el vaso y los demás la imitaron. Yo me serví agua. Por el descanso del alma de Eduardo Morales, pronunció mi suegra. Que en paz descanse. Que en paz descanse, repitieron los demás. Todos bebieron. Algunos comieron algo, otros dejaron el vaso en la mesa. ¿Sirvo más? Preguntó Miguel. Sirve, asintió la tía Rosa. El segundo brindis lo hizo Carlos Mendoza. Por un buen hombre, un excelente profesional y un amigo leal. Volvieron a beber. Luego una tercera vez. Después la gente empezó a irse poco a poco. Se despedían, abrazaban a Carmen, me daban la mano. Sé fuerte, Esperanza, decían unos. Si necesitas algo, llama, decían otros. Al anochecer solo quedaron los más cercanos. Carmen, Miguel con su familia, la tía Rosa. Estaban sentados en la cocina, tomaban té y hablaban en voz baja. Hacia las 7 de la tarde los últimos invitados empezaron a marcharse. Carmen se quedó. Se sentó en el sillón, se quitó los zapatos, se frotó los pies. Estoy agotada, dijo, sin dirigirse a nadie en particular. Tanta gente, tanto lío. Yo recogía los platos de la mesa, las manos se movían solas, platos al fregadero, tazas al lavavajillas, migas al cubo de basura. Carmen me observaba, evaluándome. Esperanza, me llamó. Me giré. Tenemos que hablar. ¿De qué? Pregunté en voz baja.
del piso, del futuro. Siéntate. Me sequé las manos con el paño y me senté frente a ella. Mi suegra me miraba con una expresión fría. Pues bien, empezó con tono de negocios. Este piso, por ley, pasa a mí. Soy la madre de Eduardo, heredera de primera línea. Pero yo soy la esposa, objeté. ¿No soy yo? Esposa, me interrumpió. Fuiste esposa, ahora eres viuda, y yo soy la madre, y tengo más derechos. He consultado con un abogado, así que no discutas. Yo guardé silencio, el corazón me golpeaba en la garganta. Por eso, prosiguió Carmen, tendrás que desocupar el piso. Entiendo que necesitas tiempo, pero no vamos a alargarlo. En un par de semanas te vas. ¿2 semanas? Repetí. Carmen, ¿pero a dónde voy a ir? Ese ya es tu problema, se encogió de hombros. Alquilarás una habitación, vivirás con alguna amiga, tienes tu pensión, ya te apañarás. Yo necesito este piso. Voy a vender mi apartamentito de una habitación y mudarme aquí. Este barrio es mejor y el metro está cerca. La miraba sin poder creer lo que oía. Hablaba de todo aquello con total calma, como si estuviera comentando la compra de una nevera nueva. Echar a la viuda de su hijo 2 semanas después del funeral le parecía lo más normal del mundo. Carmen, empecé, intentando mantener la calma, podemos llegar a un acuerdo. Quizá yo me quede aquí, pague una parte del piso o... No, cortó. No pienso vivir contigo. Necesito todo el piso. Recoge tus cosas y lárgate. Tu sitio está en la puerta del edificio. Esas palabras me golpearon como bofetadas. Tu sitio está en la puerta del edificio. Así se habla con vagabundos, con mendigos, con gente que no vale nada. Yo viví 34 años con su hijo, 34 años fui su nuera, aguanté sus reproches, su frialdad, su eterno descontento, y esto era lo que recibía al final. Asentí en silencio. De acuerdo, dije quedo. Entendido. Carmen alzó las cejas, sorprendida. Seguramente esperaba lágrimas, escándalo, súplicas. Pero yo simplemente me levanté. Así me gusta, dijo, recostándose en el respaldo del sillón. Sabía que eras una mujer razonable, no como algunas, que se agarran a bienes ajenos y arruinan la vida de la gente normal. Sacó de su bolso una libretita y un bolígrafo. Vamos a hacer ahora una lista de las cosas que te llevarás, para que luego no haya discusiones ni malentendidos. ¿Lista? Repetí. Claro, entiende que no puedes llevarte todo. Los muebles, los electrodomésticos, la vajilla, todo eso se queda. Tú te llevas solo tus cosas personales. Abrió la libreta, preparada para escribir. A ver, la ropa tuya, eso está claro, el calzado también. ¿Qué más? Yo me quedé de pie mirándola. Hablaba en serio, pensaba hacer un inventario de mis cosas como si yo fuera una inquilina y no la dueña de esta casa. Las fotos, dije en voz baja. Nuestras fotos juntos con Eduardo. ¿Cuáles exactamente? Entrecerró los ojos. Pues todas en las que salimos los dos. Y donde esté él conmigo o con otros familiares, esas se quedan aquí, dijo Carmen con firmeza. Son reliquias de familia, deben estar en la familia. De acuerdo. Siguiente. La ropa de cama tuya te la puedes llevar. La que trajiste contigo en su día, y la que se compró ya aquí, se queda. La vajilla se queda toda. Casos, sartenes, platos, todo es mío. Pero eso lo compramos entre los dos, con Eduardo, intenté protestar. Lo compramos con su dinero, me cortó. O sea, es suyo. Y ahora, mío. Los muebles también se quedan. Sofá, cama, armarios, mesas, sillas. No se tocan. Iba anotando algo en la libreta, murmurando por lo bajo. Los electrodomésticos se quedan. Televisor, nevera, lavadora, microondas, todo se queda. Los libros de Eduardo también. Es su biblioteca. La conservaré como recuerdo. ¿Y mis libros? Pregunté. Los tuyos te los llevas. ¿Cuáles tienes? Unas cuantas baldas, novelas policíacas. Llévatelos. Pero ojo, no confundas. Yo sé que libros eran de Eduardo. Seguía escribiendo y yo escuchaba, sintiendo como todo se me helaba por dentro. Las joyas, soltó de pronto Carmen. Eso es un tema aparte. ¿Qué tienes de joyas? Pues pendientes, cadenas, pulseras. Lo que Eduardo me regaló. Exacto, asintió. Lo que él te regaló son regalos de mi hijo. Deben quedarse en la familia, como recuerdo de él. Pero eran para mí, protesté débilmente. Son mis cosas.
Lo eran mientras fuiste su esposa, respondió con dureza. Ahora son recuerdo de Eduardo. Quiero conservar todo lo que tenga que ver con él. A lo mejor luego se lo dejo a los nietos, si alguno de los sobrinos tiene hijos. Intenté mantener la calma. Pero eso es absurdo. Son mis joyas. Las he llevado todos estos años. Las has llevado, sí, asintió. Y ahora las devolverás. No discutas. Esto no se negocia. Apuntó algo más en la libreta y luego levantó la cabeza. Electrónica personal, móvil. ¿Tienes tablet? Eso te lo llevas. La cosmética, tuya. Productos de higiene también. Los de limpieza se quedan. Los alimentos del frigorífico, según acordemos. Lo que tú trajiste, te lo llevas. Lo demás se queda. La escuchaba sin dar crédito. Estaba repartiendo hasta la comida. Otra cosa, dijo Carmen. Las llaves del piso las entregarás cuando te marches, todos los juegos, ni se te ocurra hacer copias. No las haré, respondí. Y otra más. Me miró fijamente. El dinero. ¿Tenía Eduardo ahorros? El corazón me dio un vuelco. Sabía a dónde quería llegar. No lo sé, mentí. Él no me hablaba de finanzas. Qué raro, dijo arrastrando las palabras. ¿Un matrimonio que no habla de dinero? No me lo creo. Algún ahorro tendría, depósitos, cuentas. Si tenía algo, estaría en el banco. Yo no estoy al tanto. Bueno, ya veremos, murmuró. Mañana iré al notario, a ver qué hay con la herencia. A lo mejor salen cuentas por ahí. Cerró la libreta y la guardó en el bolso. En fin, así están las cosas, Esperanza. Mañana vendré con un agente inmobiliario, veremos el piso, lo valoraremos. A lo mejor empiezo a planear la reforma. Tú no me molestes, ¿vale? Quédate en tu habitación, ve recogiendo tus cosas. Muy bien, asentí. Perfecto, entonces. Quedamos así. Me voy, estoy cansada. Se levantó, se puso el abrigo, se enrolló el pañuelo al cuello. Y tú no te lo tomes tan a pecho, dijo al despedirse. Aún eres joven, ya te arreglarás. A lo mejor conoces a alguien, te vuelves a casar. La vida sigue. Yo no respondí. Se fue. Cerré la puerta tras ella, giré la llave. Apoyé la frente en la madera fría, cerré los ojos. Ya te arreglarás, te volverás a casar. La vida sigue. Carmen me había quitado la casa, las cosas, el recuerdo de mi marido, y aún me daba consejos sobre cómo seguir viviendo. Caminé lentamente hasta el dormitorio. Cerré la puerta, me apoyé en ella con la espalda. Me costaba respirar. Me acerqué a la ventana y la abrí de par en par. El aire frío de octubre entró en la habitación y me alivió un poco. Miré hacia abajo. En el patio brillaban las farolas. Alguien paseaba al perro, alguien volvía del trabajo. Una mujer con un cochecito se daba prisa por llegar a casa. Un adolescente en patinete pasó de largo. Una tarde cualquiera de un día cualquiera. Y mi vida patas arriba. Me acerqué a la cama, me senté, miré la habitación. Nuestro dormitorio, el de Eduardo y mío. Aquí nos despertábamos cada mañana. Aquí hablábamos por las noches, aquí hacíamos planes. Y ahora todo aquello se quedará en manos de Carmen. Dormirá en nuestra cama, cambiará de sitio nuestros cuadros, tirará nuestras fotos. En la mesilla había un marco. Eduardo y yo frente al mar. Italia, hace 10 años. Nuestro único viaje a aquella casa. Estamos abrazados, sonriendo. Eduardo con camisa clara, yo con un vestido ligero. Detrás de nosotros, cielo azul, nubes blancas, colinas cubiertas de viñedos. Cogí la foto, pasé el dedo por el cristal. Eduardo, susurré, ¿qué hago? ¿Qué va a hacer de mí? Él me miraba desde la foto, sonriendo. Y de repente recordé aquella conversación, cuando hicimos el testamento. Estábamos sentados en esta misma cama. Eduardo me tenía la mano, me miraba a los ojos. Esperanza, escúchame con atención. Si me pasa algo, no tengas miedo, tendrás todo lo necesario. He pensado en ti, ¿entiendes? Lo he previsto todo. No hables así, le respondí entonces, aún te queda mucha vida. Eso espero, pero por si acaso hay que estar preparado. He hecho testamento. Recibirás la casa en Italia y el dinero de la cuenta. Suficiente para vivir tranquila el resto de tu vida. ¿Y el piso? El piso se lo dejaré a mi madre, que tenga un techo y no diga que la he tratado mal. Pero todo lo demás, tuyo. ¿Entiendes, Esperanza? Si pasa algo, ve con Antonio Ruiz. Es notario, mi amigo. Lo sabe todo, te ayudará. Y no escuches a mi madre.
Intentará asustarte, humillarte, echarte. Pero no te dejes. Tienes derechos. Tienes protección. Prométeme que no dejarás que te pisoteen. Te lo prometo. Él me besó en la frente. Eres fuerte, Esperanza. Más de lo que piensas. Si hace falta, saldrás adelante. Dejé la foto de nuevo en la mesilla, me levanté y fui al armario. En el estante de arriba, detrás de las cajas de zapatos, había una cajita. La bajé y la abrí. Dentro estaban los documentos, mi pasaporte, el certificado de matrimonio, todos los papeles. Y una tarjeta de visita, Antonio Ruiz, notario. Dirección, teléfono. Eduardo me había dado esa tarjeta entonces mismo. Guárdala, Esperanza. Si pasa algo, llámalo enseguida. No lo dejes, no te lo pienses, solo llama. Él te lo explicará todo, lo tramitará todo. Cogí la tarjeta, la miré por ambos lados. Letra pequeña, relieve dorado. Un despacho serio. Mañana por la mañana llamaré. Pero ahora volví a dejar la tarjeta, cerré la caja y la guardé en el estante. Aún no era el momento. Carmen tenía que creer que estaba rota, que aceptaba todo, que me sometía dócilmente a sus condiciones, que pensara que había ganado, que se relajara. Y yo, mientras tanto, me prepararía. Me desvestí, me metí en la cama, me tapé con la manta, cerré los ojos. El sueño no llegaba. Me quedé mirando la oscuridad, los pensamientos giraban en la cabeza. 2 semanas. Tenía 2 semanas para organizarlo todo. Llamar al notario, conocer los detalles del testamento, hacer los trámites, recoger mis cosas, buscar billetes y marcharme. A Italia, a nuestra casa, donde hace calor, donde hay silencio, donde nadie me dirá lo que tengo que hacer. Imaginé aquella casa, la terraza con vistas a las colinas, el café de la mañana bajo el susurro de los olivos, los atardeceres tiñendo el cielo de naranja y rosa, el silencio, la calma. Sin Carmen, sin sus reproches, sin su mirada fría, sin su descontento constante. Libertad. No sabía cuándo me había dormido. Simplemente, en algún momento la conciencia se apagó y se hundió en la oscuridad. Me desperté temprano, afuera todavía estaba oscuro. Miré el reloj, las 6:30. Carmen había prometido venir después de comer. Eso significaba que tenía tiempo. Me levanté, me lavé, me vestí, me puse un sencillo vestido gris, una Rebeca, me recogí el pelo en un moño, me miré al espejo. Cara pálida, ojos cansados, ojeras. Una mujer mayor cualquiera, nada especial. Justo así me veía Carmen, gris, invisible, cómoda para manipular. Que me vea así. Fui a la cocina, hice café, me senté a la mesa, saqué el teléfono. Encontré la tarjeta de visita de Antonio Ruiz en la cajita, marqué el número. Esperé. Un tono, 2, 3. Luego se oyó una voz de mujer. Despacho del notario Ruiz, buenos días. Buenos días, dije, me llamo Esperanza Morales. Quería pedir cita con Antonio Ruiz para hablar del testamento de mi marido. Un momento, voy a mirar la agenda, respondió la secretaria. ¿Cuál es el apellido del difunto? Eduardo Morales. Sí, lo veo. Antonio estaba esperando su llamada. ¿Le viene bien hoy a las 11? Muy bien. Perfecto, la apunto. ¿Conoce la dirección? Sí, la conozco. Entonces la esperamos a las 11. Hasta luego. Hasta luego. Colgué, di un sorbo de café. El primer paso estaba dado. El despacho del notario Antonio Ruiz estaba en el centro, en una casa antigua con techos altos y suelo que crujía. Eduardo me había presentado a él cuando hizo el testamento. Entonces me dijo, Esperanza, si me pasa algo, ve con Antonio Ruiz, él lo sabe todo, te ayudará. Subí al tercer piso, llamé a la puerta con la placa de notario. Abrió una secretaria joven. Buenos días, vengo a ver a Antonio, me llamo Esperanza, soy la esposa de Eduardo Morales. Pase, la está esperando. Antonio me recibió en el despacho. Un hombre alto, canoso, de unos 65 años, con traje oscuro y gafas. Se levantó de la mesa y me dio la mano. Esperanza, reciba mi pésame. Eduardo era un buen hombre. Gracias, respondí y me senté. Sé por qué ha venido, dijo el notario, sacando una carpeta gruesa de la caja fuerte. Eduardo dejó un testamento. Me avisó de que, si le sucedía algo, debía ponerme en contacto con usted. Pero se me ha adelantado. ¿Qué dice el testamento? Pregunté, sintiendo como el corazón empezaba a latir más deprisa.
Antonio abrió la carpeta, sacó el documento y me lo tendió. Léalo usted misma. Cogí la hoja, las letras se me emborronaron y parpadeé varias veces para enfocar la vista, y luego leí. Yo, Eduardo Morales, hallándome en pleno uso de mis facultades mentales, lego todos mis bienes, a saber, la casa en Italia, los fondos existentes en la cuenta bancaria por valor de $2 millones, así como el automóvil, los efectos personales y demás bienes, a mi esposa Esperanza Morales. El piso cito en la dirección queda para mi madre, Carmen Morales. Lo volví a leer una vez, y otra. Eduardo me había dejado casi todo. La casa en Italia, los $2 millones, el coche, y a su madre solo el piso, ese mismo de 3 habitaciones del que quería echarme. Él me lo dejó todo a mí, susurré. Casi todo, asintió Antonio. El piso sí pasará a su madre, esa fue su voluntad, pero lo demás es suyo. Eduardo lo dejó todo muy claro en el testamento. Me dijo que temía que su madre intentara quitarle todo. Por eso repartió la herencia de forma que ella no tuviera base para reclamar. Me quedé sentada mirando el documento. Eduardo había cuidado de mí. Incluso después de muerto me protegía. Recordé aquella conversación cuando preparaba el testamento. Esperanza, no quiero que te quedes sin nada. Mi madre es una persona complicada. Cree que todo lo que tengo le pertenece. Pero no es así. Tú eres mi esposa. Has estado conmigo toda la vida. Y, pase lo que pase, tendrás una vida digna. Te lo prometo. Cumplió su promesa. ¿Qué tengo que hacer ahora? Pregunté al notario. Esperar 6 meses es el plazo para aceptar la herencia. Abriré el expediente, usted presentará la solicitud, Carmen también presentará la suya. Dentro de 6 meses tramitaremos todos los documentos y usted será oficialmente propietaria de la casa y de la cuenta. ¿Y ella se enterará? ¿De la casa, del dinero? Se enterará, asintió Antonio, cuando lea el testamento. Es un trámite obligatorio. Todos los herederos deben estar presentes. ¿Cuándo será? Dentro de una semana. Ya he enviado las notificaciones. Salí del despacho en un estado extraño. Por un lado, sentía alivio. Tenía futuro. No me quedaría en la calle, no viviría en la miseria. Tengo una casa en Italia y dinero. Suficiente para el resto de mi vida. Por otro lado, entendía que el escándalo era inevitable. Cuando Carmen supiera que casi toda la herencia era para mí, se pondría furiosa. Pero ¿sabe qué? Me daba igual. Volví a casa hacia el mediodía. Carmen ya estaba allí. Estaba sentada en la cocina con una mujer, tomaban té y hablaban. Al verme, mi suegra apretó los labios. Ah, ya estás aquí. Esperanza, esta es Lucía, la agente inmobiliaria. Estamos hablando de la venta de mi piso. La agente, una mujer rellenita de unos 50 años, con el pelo de un rojo chillón, me hizo un gesto con la cabeza. Buenos días. Buenos días, respondí y me fui al dormitorio. Pero dejé la puerta entreabierta y escuché su conversación. Entonces, Lucía, decía Carmen, mi apartamento de una habitación hay que venderlo rápido. Quiero tener el dinero y meterlo en la reforma de aquí. Todo está viejo, el papel, el suelo, la fontanería. Habrá que cambiarlo todo. Entiendo, respondía la agente. ¿Y quién está empadronado ahora en este piso? Está empadronada la esnuera, pero se va a ir. En 2 semanas no estará aquí. Perfecto. Entonces el piso quedará libre. Eso facilitará la venta de su apartamento y la reforma aquí. Yo escuchaba y sonreía para mis adentros. Carmen ya lo tenía todo decidido, ya hacía planes. Ni se le pasaba por la cabeza que el piso fuera suyo solo en parte. Y yo no pensaba desengañarla. Aún. Los días siguientes viví como en una nube. Carmen venía todos los días, traía a la gente, a un tasador de muebles, a un decorador, hablaban de la reforma, elegían papel pintado, calculaban el presupuesto. Yo me mantenía al margen, recogía mis cosas, las metía en cajas, fingía que obedientemente me preparaba para irme. Pero en realidad solo esperaba el día en que Antonio leería el testamento. Ese día llegó una semana después. El notario fijó la cita a las 11. Yo llegué la primera, me senté en la sala de espera, esperé. A los 10 minutos apareció Carmen. Iba con un traje negro estricto, peinado nuevo, maquillada. Tenía un aire solemne, como si no fuera a la lectura de un testamento, sino a recibir un premio. Esperanza, me saludó con un leve movimiento de cabeza, tú también estás aquí. Pues bien, correcto.
Hay que arreglarlo todo según la ley. Entramos en el despacho. Antonio nos pidió que tomáramos asiento y sacó el testamento. Bien, comenzó, leeré el testamento de Eduardo Morales. Les pido que escuchen con atención. Carmen se irguió en la silla y colocó las manos sobre las rodillas. Estaba segura de sí misma, completamente segura. Yo, Eduardo Morales, leyó el notario, en pleno uso de mis facultades mentales, dispongo lo siguiente. Lego el piso a mi madre, Carmen Morales. Carmen asintió, satisfecha. Así que era eso. El piso era suyo. Vi cómo se relajaba, cómo se le alisaban las arrugas de la frente. La casa en Italia, continuó Antonio, situada en Vía Garibaldi, 23, en la ciudad de Sant'Arcangelo di Romagna, la lego a mi esposa, Esperanza Morales. El rostro de Carmen se estremeció. Me miró rápidamente y volvió a mirar al notario. Los fondos, siguió leyendo, depositados en una cuenta suiza por valor de 2 millones de dólares los lego a mi esposa, Esperanza Morales. Cayó un silencio. Antonio levantó la vista del documento y nos miró. El automóvil marca Toyota, las pertenencias personales, las joyas y demás bienes muebles los lego a mi esposa, Esperanza Morales. El testamento se redactó de forma voluntaria, en mi presencia como notario, y está sellado y firmado. Carmen estaba blanca como el papel. Los labios le temblaban, pero no emitían sonido. Luego se giró bruscamente hacia mí. ¿Qué? Exhaló. ¿Qué casa? ¿Qué 2 millones de dólares? Yo callé, mirándola con calma. Esto es un error, gritó, poniéndose de pie de un salto. No puede ser. Eduardo no pudo hacer esto. Me lo habría dicho. Carmen, intervino Antonio. Le ruego que se tranquilice. El testamento es legal. Se redactó hace 5 años. Yo mismo lo certifiqué. Eduardo Morales estaba plenamente capacitado. Todo está conforme a la ley. Pero yo soy su madre. Chilló. Yo lo crié. Tengo derecho a todo. Según la ley, explicó el notario con paciencia, el testador puede disponer de sus bienes como desee. Usted recibe el piso, que no es poco. ¿El piso? Carmen se llevó una mano al pecho. ¿Qué piso? Un piso de 3 habitaciones en las afueras, ¿y ella se queda con la casa en Italia y 2 millones? Se volvió hacia mí. Sus ojos ardían de rabia y odio. Tú, susurró. Tú lo manipulaste, lo manejaste a tu antojo. Tú me robaste la herencia. Yo no he robado nada, respondí con serenidad. Fue decisión de Eduardo, solo suya. Ustedes me engañaron, seguía gritando. Los dos. Voy a impugnar este testamento. Buscaré abogados. Demostraré que no es legal. Está en su derecho, dijo Antonio. Pero le advierto, no hay base legal. El testamento está perfectamente elaborado. Carmen iba de un lado a otro del despacho. Su cara estaba deformada por la ira, las manos le temblaban. Luego se detuvo y me clavó la mirada. Tú jamás verás ese dinero, susurró. Haré lo imposible para que no recibas ni un centavo. Te demandaré, yo. No terminó la frase. De pronto su cara palideció, los ojos se le pusieron en blanco. Carmen vaciló y cayó al suelo. Antonio se levantó de un salto, se lanzó hacia ella, le tomó el pulso. Llame a una ambulancia, gritó a la secretaria. Yo seguía sentada, mirando a mi suegra tendida en el suelo. No me movía, no me alteraba, solo observaba. Por dentro sentía una calma extraña. La ambulancia llegó rápido, los médicos la examinaron, le tomaron la tensión. Ella volvió en sí, abrió los ojos. La tensión se le disparó, dijo el médico. Necesita estudios, tendrá que ir al hospital. No voy, gruñó. Estoy bien. La sentaron en una silla, le dieron agua. Bebió sin mirarme. Luego se levantó tambaleándose y salió del despacho sin despedirse. Me quedé con el notario. Esperanza, dijo él en voz baja, debe tener cuidado. Ella podría intentar impugnar el testamento. Que lo intente, respondí. Eduardo lo dejó todo previsto. Sí, lo dejó, pero esté alerta. Salí a la calle. Era un día soleado, frío y claro. Me detuve en la acera, cerré los ojos, respiré hondo. Libertad. Eso sentía, libertad. Regresé a casa. Carmen no estaba. Fui al dormitorio, abrí el armario, saqué la maleta. Empecé a meter mis cosas. Sin prisa, con calma. Ropa, zapatos, documentos, fotos. Por la tarde llamó Carmen. Contesté. Hola. Esperanza. Su voz era apagada, cansada. Me siento mal, ven.
¿Para qué? Necesito ayuda. Carmen, dije con firmeza, usted misma me ordenó irme. Me voy. No tengo obligación de ayudarla. Pero yo soy la madre de Eduardo, tú no puedes. Puedo, la interrumpí. Y haré exactamente eso. Adiós. Colgué. No me temblaban las manos, mi corazón latía tranquilo. No sentía ni pena ni culpa. Al día siguiente terminé de hacer las maletas. Las puse junto a la puerta. Recorrí una vez más el piso, miré las habitaciones donde pasé 34 años de mi vida. Había mucho bueno, pero ya no quedaba nada para mí aquí. Pedí un taxi, bajé las maletas. El conductor me ayudó a meterlas. ¿A dónde vamos?, preguntó. Al aeropuerto, respondí. Compré un billete a Rimini, solo de ida. No necesitaba volver. Tenía una casa en Italia, dinero en el banco y toda la vida por delante. El vuelo salía por la tarde. Hice el check-in, facturé el equipaje, pasé al embarque. Me senté en la ventanilla. Me abroché el cinturón. Afuera el cielo ardía en colores, naranja, rojo, violeta. El avión despegó. La ciudad quedó abajo, pequeña y lejana. Me recosté y cerré los ojos. Nunca volví a ver a Carmen. Pasaron 6 meses. Tramité todos los documentos, obtuve acceso a la cuenta, acepté la herencia. La casa en Italia resultó aún más hermosa de lo que recordaba. Hice una pequeña reforma, arreglé el jardín, contraté a una mujer del pueblo cercano para ayudarme. La vida aquí transcurría lenta y tranquila. Me despertaba al amanecer, tomaba café en la terraza, miraba las colinas cubiertas de viñedos. Por las tardes paseaba por el pueblo, iba al mercado, compraba verduras y frutas frescas. Por las noches leía o simplemente me sentaba en el jardín, escuchando a los grillos. No era felicidad, no era euforia. A Eduardo no podía recuperarlo, y el vacío de su ausencia no había desaparecido. Pero era una vida digna, tranquila, mía. A veces pensaba en Carmen. ¿Qué habría sido de ella? ¿Habría vendido su piso pequeño? ¿Habría reformado el de 3 habitaciones? ¿O seguiría allí sola, en el apartamento que recibió? Pero eran pensamientos fugaces. No la llamé, no le escribí, no quise saber. Ella obtuvo lo suyo, yo lo mío. La justicia se impuso, aunque no de la manera que ella esperaba. Me sentaba en la terraza, contemplaba el atardecer y pensaba en Eduardo. Recordaba cómo me abrazaba, cómo me besaba en la coronilla, cómo decía, Esperanza, eres mi fuerza. Sin ti no podría. Él cuidó de mí incluso después de haberse ido. Sabía que su madre intentaría echarme, humillarme, dejarme sin nada. Y me protegió. Gracias, Eduardo. Gracias por todo. El sol se ocultó tras las colinas. Las primeras estrellas se encendieron. Me levanté, entré en la casa y cerré la puerta. Mañana sería un nuevo día. Y sería mío. Era mi vida, mi libertad, mi futuro. Y nadie podría arrebatármelo nunca más. Si te ha gustado la historia, por favor, dale un me gusta y suscríbete al canal.